Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, El viaje de regreso al alma. Y hoy tengo un gran invitado, un gran amigo que nos hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo a través de nuestros hijos, que creo que es la mejor manera de poder hacer amistad, que nuestros hijos sean amigos y nosotros también. Y es Walter Mead. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Claudia, creo que es una gran introducción. Yo creo que cuando los hijos son los que lo presentan a uno es así como regresar a la infancia recuperada. Es decir, es como recuperar los mecanismos de amistad que uno construyó desde la infancia y creo que no nos precondiciona a construir amistades como cuando ya lo somos adultos. Pues gracias por la invitación y gracias a tus escuchas y revidentes, digamos, ¿no? Que te ven y para mí es un honor estar aquí contigo. No, al contrario. Pues sí, la verdad es que como siempre lo digo episodio tras episodio, una de las grandes bendiciones que yo considero una de las más grandes en esta tierra es ir encontrando almas con las que podemos encontrar puntos en común, ¿no? Además de una gran amistad, pues poder encontrar puntos en común y bueno, pues nosotros hemos encontrado varios puntos en común, así que feliz de tenerte aquí. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Y con este episodio y contigo le vamos a dar como una nueva dirección a este episodio y a todos los que siguen, porque hemos estado hablando de cómo temas acompañan el camino espiritual o lo nutren o lo inician, pero hoy vamos a hablar contigo de un tema que va siendo un obstáculo, no solamente en el camino espiritual, sino también a nivel social, a nivel humano, y esta es la falta de profundidad. La falta de ir hacia adentro, la falta de conectar con nosotros y con los demás. Pero antes de adentrarnos en este tema, así como le pregunto siempre a mis invitados, ¿quién es Walter? ¿Qué quieres compartirnos de ti? Bueno, a ver, a mí me gustaría empezar con algo que define mi vida, que es un poema de Fernando Pessoa, poeta portugués, al cual admiro y me encanta leer y releer, ¿no? Y es una poesía muy sencilla que creo que es un gran o arranque, introducción o epitafio de vida, que el poema dice: si queréis conocer mi vida, no hay nada más fácil. En ella solo hay dos fechas: el día de mi nacimiento y el día de mi muerte. Entre una y otra, todos los días han sido míos. A ver, ¿quién soy yo? Eh, Primero, dueño de ambas de mis fechas y todos los días que hay en ella. Soy una persona que me considero profundamente humanista porque me ha tocado estudiar muchas cosas relacionadas con el humanismo, desde ciencia política, eh, análisis estratégico, y creo que eso te va haciendo profundamente humano y entender por qué somos y cómo somos. Y eso a la vez funciona como un espejo para que uno se refleje y se vea en esta condición de nuestra realidad social. Eso es lo que me considero amigo, me considero padre de familia. Ese es, yo creo que, mi mejor profesión y al mismo tiempo mi reto más complejo y más grande. Frente a lo que decías, que hablábamos del tema de la superficialidad y de quedarnos arriba en las cosas, yo me considero exactamente lo contrario, ¿no? Me considero una gente profunda y reflexiva. Y creo que veo como tú esos obstáculos al poder establecer un viaje hacia la patria interior, como que es quedarnos en la parte de arriba o esta sociedad que nos plantea una inmediatez en todo. Creo que recuperar la profundidad es recuperar esa esencia del ser humano. Y yo creo que por eso estamos aquí, Claudia, y por eso nos conectamos y nos entendemos. Es porque nos hablamos desde la parte más profunda. Cuando me invitaste con Hernán, tu compañero, te dije: oye, sí, hablemos de lo que sea, menos de la cotidianidad, de política, de superficialidad, y hablemos de nosotros los seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres. Y creo que ahí es donde está precisamente regresar a esta esencia, es encontrar cómo estos obstáculos convertirlos en oportunidades. Sí. Y yo creo que hoy tenemos dos proyectos, y no quiero ser simplista en ese sentido. Uno que nos habla desde la inmediatez de la información y la sobreinformación, desde los 140 caracteres, 180, 200 caracteres, ¿no? El tiempo real, ¿no? Con
toda una ingeniería social, porque creo que las redes sociales son otra cosa. Una red social es esto que tú estableces, esta comunicación con una serie de gente que quiere ir a este viaje al alma, a uno mismo. Y hay otra cosa que se llaman las redes sociales, que es tecnología, ¿no? Que te permite conectarte y que esto de usar los mismos términos para cosas distintas, creo que lo único que genera es confusión. Yeah. Las redes sociales son la casa, la familia, los amigos, la sociedad en general. Las plataformas tecnológicas, eso es ingeniería eh, que nos permite una conectividad distinta y nos concentra en la inmediatez, en la necesidad de aprobación de gente que ni conocemos y en los comentarios que nos pueden herir de gente que ni siquiera tenemos idea de quién es, ¿no? Y frente a esto yo creo que no nos damos un tiempo a la reflexión y a estos momentos, Claudio, como los que tú nos propones en tu programa, para atrevernos a ver y atrever a ver que hay algo que no está bien estructurado. Yo, antes de regresarte la palabra, ¿te acuerdas cuando platicamos? Te decía, es que es bien complejo para nosotros las personas que nos quieran explicar el mundo en 30 minutos, comprender qué es lo que sucede en un noticiero que dura 30 minutos, donde nos hablan algunas cosas de México, algunas cosas de países que están muy distantes a nosotros, pero nuestra realidad, nuestros 2 kilómetros cuadrados, nos explican otras cosas o nos dan más oportunidades, pero nos concentramos en escuchar, ¿no? Una explicación muy breve de algo que es muy complejo, para empezar, lejos de aclarar, confunde. Okay. Y creo que es ahí, si nosotros podemos detectar eso y podemos discernir, no negar que existe esa realidad, sino discernirla para profundizar y voltear a vernos a nosotros mismos, a nuestro entorno más cercano. Creo que por ahí es donde están las salidas a estos obstáculos para el alma. Uh-huh. Sí, pues sí, tal cual. Y una de las cosas que cuando estábamos en estas charlas, que bueno, pues de esas cosas también nos nutrimos, ¿no? De estas conversaciones en amigos que se vuelven así tan profundas, ¿no? En una reunión normal. Pero bueno, la idea de también hablar de esto es la posibilidad de empezar a hablar de todo esto que se vuelve un obstáculo, ¿no? Aquí hemos hablado a lo largo de todos estos episodios la oportunidad de tener cosas que sí nos nutren, ¿no? Que encienden el fuego de nuestro camino espiritual. Pero cuando estábamos hablando de esto, justo me planteé yo la oportunidad de hablar también de lo que puede ir apagando ese fuego, ¿no? De lo que puede ir volviendo apáticas y grises nuestras vidas, ¿no? Y una de esas, creo que, bueno, aquí de todo lo que tú dijiste, me gustaría ir como sacando varias cosas. Una de ellas es esta posibilidad de cómo las redes sociales, como lo hemos hablado muchas veces, no solamente no nos han conectado, sino nos han desconectado. ¿No? Nos han desconectado primero que nada con nosotros mismos, ¿no? Tú hablaste también de esta falta de reflexión sobre lo que está pasando en nuestro entorno, pero primero sobre nosotros mismos, ¿no? Y en el camino espiritual es imposible no tener esta habilidad de ser reflexivos sobre nosotros mismos, ¿no? Porque en el camino espiritual recordamos una y otra vez que de lo que somos responsables es de nuestro propio camino. Y cómo nos vamos a ser responsables, cómo vamos a nutrir, a expandir, a liberar, a sanar algo que no sabemos, que no está puesta nuestra mirada ahí. Entonces, ¿cómo tú puedes ver a través de todo este estudio, de todo lo que tú haces en tu día a día, que todo el tiempo estás trabajando con gente, esta desconexión de nosotros mismos, ¿no? Que se ha vuelto una herramienta terrible de evasión, ¿no? Por muchos lados, pero ¿tú cuál has visto que es este peligro o este obstáculo de no estar en conexión con nosotros, de no tener esta reflexión primero que nada con nosotros mismos? Yo un riesgo lo veo en la codependencia con la necesidad de recibir una retroalimentación. ¿Y a qué me refiero? A la codependencia del celular, de la pantalla, y no atrevernos a tener un momento de serenidad con nosotros mismos. O sea, yo he aprendido que para buscar los balances es, primero, tener todas las mañanas, 5:30 de la mañana,
30, 45 minutos para mí, sin la necesidad de escuchar el teléfono, sin la necesidad de revisar el WhatsApp o Telegram, cualquiera de estos sistemas de comunicación y mensajería, sino estar conmigo mismo y buscar qué mensajes hay de la vida para mí. Y yo creo que uno de los grandes riesgos es la sobreinformación. Hay tanta información alrededor que no nos da tiempo ni siquiera de procesar. Ya olvídate la información, nuestros sentimientos. Y yo creo que algo que hemos perdido, y lo hablo a partir de mí mismo, no voy a hacer un análisis de los demás, es el conectar nuestra racionalidad o esta codependencia o desconectar esta codependencia con la tecnología para conectarnos con la parte sentimental y emocional de nosotros. Yeah. Y eso solo se puede lograr en silencio. O sea, si tú estás sobre una pantalla, a menos que estés viendo una serie de cosas que te generen estímulos visuales o una música que te pueda ayudar a conectar, es muy difícil que puedas tener un acercamiento a tu propia alma. Y yo creo que ese es el gran riesgo y la gran perversidad de este modelo deshumanizante, frente a un modelo que históricamente hemos tenido con nosotros, que nos liga a la naturaleza, que nos liga a nosotros mismos, a los afectos, a los cariños, a los seres que amamos, ¿no? Y creo que es ahí donde está el verdadero riesgo, pensar que muchas cosas que existen en el mundo virtual son tan reales como nuestras emociones. Y yo creo que esa es ahí la verdadera lucha todos los días entre volver a recuperarnos y por eso te decía que era tan importante la profundidad. Porque la profundidad no es otra cosa más que el viaje a uno mismo. Yo les recomendaría a todos los que nos estén escuchando que se den tiempo para leer un poema que te voy a mandar, Claudia, que es de Constantín Cavafis, que se llama Ítaca, y habla sobre el viaje de la vida. Y creo que pocas veces, o lo hacemos ya muy tarde, en preguntarnos cuáles son los nortes, cuáles son los puntos de arribo a los que nosotros queremos llegar en la vida. Y lo que sucede es que empezamos a colocarnos en esta levedad del ser, ¿no? Por citar a Kundera, o sea, nos vamos dejando llevar por las circunstancias y no nos atrevemos a voltear y vernos interiormente y preguntarnos si el lugar donde estamos es el correcto, si con quien estamos alrededor es la gente correcta, si mi manera de actuar es la correcta y si estoy en una profunda conexión con lo mejor de mí mismo. Y yo creo que es ahí, o sea, la salvación de nosotros mismos está aquí. Y creo que lo demás es un proyecto para evadirnos, para centrarnos en la superficialidad y para desconectarnos del humano, para cosificarnos, para convertirnos en una CURP, para convertirnos en un RFC, para convertirnos en un número de pasaporte, para convertirnos en número de viajero frecuente, para convertirnos en un código, ni siquiera en el nombre real muchas veces, en una representación de quién eres en las redes sociales. Y creo que eso es lo que no nos permite seguir avanzando. Creo que hay que desconectarnos de esta codependencia para regresar a nosotros mismos. Tal cual. Yo creo que también una de las cosas que nos conecta, ¿no? A ti y a mí es que hemos sido tremendamente, que cuestionamos, ¿no? Las estructuras y cuestionamos lo que ha sido, ¿no? Hasta ahora y nos damos la oportunidad de empezar a buscar nuevas opciones y sobre todo no solo buscarlas, sino crearlas, ¿no? Y otra de las cosas que también creo que queda, pero perfecto con este podcast,
con esta oportunidad de reflexionar y de mirar la espiritualidad, o esa es mi intención, de mirar la espiritualidad desde una oportunidad mucho más holística, no nada más como la práctica espiritual de que me siento a meditar o hago yoga o cualquier práctica espiritual como tal, sino sobre todo la espiritualidad como lo que somos, ¿no? Y muchas veces hemos entendido que la espiritualidad se tiene que desconectar de lo humano, ¿no? Que lo humano tiene que ir hacia la derecha y lo espiritual hacia la izquierda, y que la espiritualidad no tiene nada que ver con lo humano, ¿no? Que mientras más espirituales nos movemos y nos hacemos, tenemos que deshumanizarnos más. Y yo creo que eso también es un gran riesgo, es un gran error, es una gran desviación, que también lo estamos viendo en la sociedad, pero también lo estoy viendo yo desde hace muchos años en lo que llamamos el camino espiritual, ¿no? Cada vez volvernos menos humanos, ¿no? Y en este episodio yo lo que quiero hacer es ir trayendo la humanidad a la espiritualidad y la espiritualidad a la humanidad, ¿no? Volver a crear ese tejido que no se puede separar, es imposible que uno camine sin el otro, pero cómo la sociedad nos está mostrando también lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y una cosa que también hablamos tú y yo es esta falta de comunidad, ¿no? Esta falta de estar pendiente del otro. Esta cuestión de que por un lado estamos tan desconectados de nosotros, pero por otro lado nos hemos vuelto totalmente egoicos, individualistas en mi propio mundo, en mi propia cerca, mis propios problemas, y nos olvidamos de la comunidad, ¿no? O sea, cuando estamos en contacto con la naturaleza, pues estamos en contacto de la tribu, ¿no? Somos una comunidad y no sabemos un todo, ¿no? No nos sabemos nada más uno, como si fuéramos islas, ¿no? ¿Tú qué reflexión tienes de esto, de esta desconexión, no solo de nosotros, sino también de nuestra comunidad? Sí, mira, yo creo que esa es la clave. Yo hace muchos años aprendí de un buen amigo mío jesuita que decía que había que aprender a ser contemplativos en la acción. Claro, ¿No? hermoso. O sea, a ver, no se trata de salir del mundo Tal y cual. crear una burbuja extraña ahí, sino cómo en este mundo o este mundo, cómo hacerlo mejor. Y no hay mundo posible sin los otros. O sea, el esfuerzo es tan grande que quien piensa que lo puede lograr, yo cuando escucho es que el camino solo está en mí, el camino, no, a ver, yo creo que la iluminación es un proceso colectivo y no es un proceso individual. Y si tú lo logras individualmente, el reto está en cómo lograr que eso mismo que a ti te ha iluminado brille para otros y los haga resplandecer. Al final o al principio somos seres sociales. Y también otra de las grandes trampas, y creo que es por ahí, son dos retos. Uno es cómo ser, o sea, el convertirte en un agente, porque conozco, muy espiritual, muy metido en tu mundo, pero completamente aislado del mundo y antisocial, ¿no? Y es una manera muy elegante de romper tu compromiso con la sociedad, con la naturaleza, con los demás. Una manera muy elegante es como los que dicen, no tengo tiempo para mí porque trabajo mucho. Pues bueno, pues ahí hay algo que está mal en los equilibrios. Y yo creo que el reto está en eso, es cómo ser contemplativos en la acción, es decir, en el trabajo diario, a pesar de la rutina, de tener que ir a la escuela, de que tener que preparar clases, que tener que hacer análisis, darle tiempo a los hijos, darse tiempo para uno mismo. En esta acción, cómo tener esos momentos de profundidad. Y dos, cómo a pesar de encontrar y crear un camino para mí, que ese camino sea tan suficientemente sólido y ancho para que otros quepan, para que sea tan bueno lo que estoy creando, para que pueda ser un pedacito del camino de otros. O cómo yo tener la sabiduría de entender que si mi camino no es el mejor camino, encontrar en el de los otros un pedazo o un tramo para avanzar. Y creo que ese es el reto. O sea, no podemos negar a la sociedad y con todo lo que tiene. Lo que sí podemos es ser selectivos con quién nos reunimos. Creo que los buenos cuidan a los buenos. Si tú te juntas con gente que está en sintonía y en armonía contigo, las cosas fluyen y tú avanzas. Si tú pretendes, ¿no?,
cambiar el mundo desde gente que tiene una visión completamente opuesta, pues bueno, yo tampoco me siento en la posición de ser predicador de un camino salvífico, ¿no? Sino de encontrar un camino simplemente que me dé paz y que me permita avanzar. Y la paz no solo la encuentras en ti, sino también la encuentras en tener esta mirada generosa de ver a los demás en paz. Y yo creo que ese es el reto, es decir, cómo estas dos tensiones, el vivir en una sociedad que demanda velocidad e inmediatez, ser contemplativo, ¿no? Ser una gente que medita, una persona profunda. Y cómo desde lo social no perder mi individualidad y desde mi individualidad construir lo social. Y esa tensión, es ahí en esa tensión donde está la riqueza de la transformación. Yo para empezar creo que puede haber momentos donde el viaje se emprende solo, pero en el camino siempre te encuentras algo. Y yo creo que ese es el diálogo que estableces con estas redes sociales históricas que son parte del proceso humano, que son pareja, familia, hijos, sociedad, ¿no? Tribu, comunidad, barrio, fraccionamiento, le puedes llamar de distintas maneras, iglesia, sindicato, escuela, ¿no? Pero es en este contacto humano donde creo que está el liberar la tensión. Y yo creo que la tensión siempre ha existido, pero yo creo que nunca había tenido la posibilidad de sobreponerse a algo que se llama la inmediatez o el tiempo real. ¿Qué te dicen ahora? Bueno, la inteligencia artificial te interpreta y te hace todo en tiempo real. Y es fascinante. Sí, pero no transforma tus sentimientos en tiempo real. Y yo creo que es ahí donde entender que en medio de esta complejidad de esta sociedad, no deshumanizarte es primero pensar no solo en ti, sino en los demás. Y pensar en los demás es la manera más profunda de llegar a ti mismo. O sea, yo creo que este valor de sacrificar una parte de ti por los otros, yo creo que es válido. Como también es muy válido proteger esta privacidad precisamente para subsistir y ser mejor ante nosotros. Y no es un camino total por el otro, sino es cómo los combino en el caso de cada uno para poder ser una mejor mujer o un mejor hombre. Es ahí donde yo veo. Yo creo que esta enseñanza de este viejo amigo jesuita, ¿no? De ser contemplativo en la acción, pues es muy actual y muy presente. Y creo que es ahí donde tenemos que voltear a vernos interiormente, pero también a vernos socialmente. Nos quejamos de la sociedad y protestamos de la sociedad y nunca hacemos un ejercicio de reflexión. ¿Y por qué la sociedad es así? ¿Qué he dejado de hacer yo para que la sociedad sea un mejor proyecto para otros y deje de tener esta cantidad de efectos que enumero? Y la sociedad no es otra cosa más que la suma de lo que somos. Y si no nos gusta esta sociedad, es que tampoco hay algo que nos guste a nosotros. Claro. Y si ponemos en paz eso que no nos gusta de nosotros, lo podemos transformar en nosotros mismos, pero también en esto que hablábamos ese día, de construir centímetros o baldosas, ¿no? Medio metro cuadrado de un mundo mejor. Y a veces tenemos que dejar de ser tan ambiciosos o tan soberbios que pensamos que lo podemos cambiar todo y empecemos por cosas muy pequeñas. O sea, la transformación creo que viene en las cosas pequeñas y parte de adentro hacia afuera. Yo creo que los mensajes que recibimos de afuera hacia adentro, si no parten de un discernimiento profundo del espíritu de uno, difícilmente tienen impacto. Claro. Uy, bueno, dijiste mil cosas que quiero retomar, pero una de ellas fue esta cuestión de que por muchos años
lo espiritual se vivía en encierros, ¿no? En monasterios, en conventos, alejados de la sociedad y así era, ¿no? Los que querían encontrar a Dios tenían que alejarse por completo de la sociedad, ¿no? Y volverse, recluirse, ¿no? En espacios sagrados, por decirlo así. Pero de un tiempo para acá, el reto grande es que hemos encontrado la oportunidad de encontrar lo divino en la sociedad, ¿no? Encontrar lo divino en lo otro, encontrar lo espiritual reflejándome en el otro, ¿no? Este tejido social se ha vuelto también un espacio muy espiritual, si así lo vemos, ¿no? Porque nuevamente, lo espiritual es esta oportunidad, ¿no? Como lo dice el Tantra, lo que todo lo teje, ¿no? Lo que lo vuelve uno todo, en donde no podemos separar, ¿no? Nuevamente, esto sí y esto no. Y también esta cuestión que decías de la inmediatez, ¿no? Yo creo que ahí me quisiera detener un poco porque creo que hay mucho más que puedes aportar con nosotros con este tema, porque también es este otro gran obstáculo, ¿no? Yo lo veo, como tú sabes, pues llevo yo muchos años haciendo retos de meditación y guiando espacios de meditación y haciendo espacios de ceremonia. Y cada vez veo más en la dificultad de las personas, y me incluyo, a poder parar, ¿no? A poder detenernos, aunque sea 5 minutos, y que la mente no empiece a gritarnos una y otra cosa, ¿no? Que hay que hacer y que hay que resolver. Y está esta energía de la acción, del hacer, del resolver. Cada vez lo veo más, ¿no? Ahorita estamos en un reto de meditación que acabamos el 21. Y a diferencia, llevo 15 retos, yo creo. Llevo muchas meditaciones hechas, pero este reto en particular veo cómo la gente está peleando cada vez más con el mundo interior, que el mundo interior quiere reclamar la atención y cómo nosotros estamos queriendo estar en el mundo exterior, pero también queremos estar en el mundo interior. Entonces estamos como ya no pudiendo estar bien ni acá ni allá, ¿no? Entonces creo que también esto tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Esta rapidez con la que vivimos día a día y cómo el mundo espiritual pues nos requiere pausar, nos requiere parar, nos requiere escuchar, ¿no? Nos requiere sentir. Y no es lo que hacemos todo el tiempo allá afuera, ¿no? Allá afuera es el hablar, es el reaccionar, es el subir, es el bajar. Y cuando nos sentamos a estar con nosotros, requiere por completo otra velocidad, ¿no? Requiere por completo otra manera de relacionarnos. Entonces, ¿cómo ves tú esta cuestión de estos dos mundos, no? Yo siempre les digo, es que el afuera es una rapidez y es una velocidad muy diferente al mundo interior. Y hay que saber danzar, ¿no? Las dos velocidades. Yo veo es como si viniéramos en el mejor carro, ¿no? Y hay que saber cuándo manejar en primera, cuándo manejar en tercera, cuándo hay que meterle turbo, porque también hay veces que la vida nos pide eso, pero cuándo regresar a neutral, ¿no? Esta capacidad de ir moviendo las velocidades externas e internas, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? A ver, yo creo que, eh, a ver, esto me recuerda una buena definición que leí hace muchos años sobre qué es la meditación, ¿no? ¿Qué es la oración? Es el ocio más actuoso donde no haciendo nada lo hacemos todo. Ay, qué hermoso. Y yo creo que es eso. A ver, es que si no pausamos, a ver, los vehículos los tienes que detener en algún momento para que el motor descanse, ¿no? Y para que pueda volver a tener un encendido. Y yo creo que el tener esta posibilidad, primero de encontrar, tú lo dijiste muy bien, lo divino en la sociedad. Y yo creo que es maravillarnos por las cosas de la creación y encontrar en el rostro humano, por ejemplo, yo atreverme a ver en ti a la madre tierra o a Pachamama o como lo queramos ver, porque al final eso somos criaturas divinas y el reto está encontrar lo divino en la sociedad. Pero también el reto está en discernir eso que encontramos en la sociedad en medio de ir en primera, en segunda, en tercera o en reversa, que también es un cambio la reversa, ¿no? Sí. Eh, en un espacio personal. Y creo que en ese ocio actuoso, ¿no? Donde parecería que no hacemos nada, lo hacemos todo. Y yo creo que cuando uno entra y eso que vivió de manera acelerada, es como ver el partido de fútbol en cámara lenta. Decir, a ver, ya lo vi a la velocidad de tiempo real. Bueno,
esa es mi vida, la vi pasar en tiempo real. Ahora démosle a ciertos momentos de eso que vivía a lo máximo de velocidad o a un tercio de la velocidad, tengamos la capacidad de verlo primero en pequeñas secuencias, las más enriquecedoras o las más dolorosas para superarlas. Y luego que lo veamos en secuencias, ¿cómo lo entendemos en todo el plano de filmación de la película de ese día? Y a mí algo que me ha ayudado mucho son darme dos momentos en mi vida diaria. Uno, cuando me levanto muy temprano para meditar, y en la noche un momento para reflexionar y discernir y encontrar qué cosas buenas pasaron. Y yo haré una recomendación. Este año hice el esfuerzo de retomar algo que le llamo mi bitácora de viaje. Bajé una aplicación que es una bitácora tal cual. Y lo que hago todas las noches le dedico 10, 15 minutos en silencio ya tranquilo para escribir, no desde el punto de vista de una narrativa, de una cronología de hechos, ¿no? 8 de la mañana, café, 10 de la mañana, lectura del documento tal, 11 de la mañana, redacción. No. En lugar de poner horas, poner emociones. Es decir, cómo las emociones pintaron mi día, positivas y negativas, ¿no? O momentos neutros. Entonces, es bien interesante porque ya no es una cronología del tiempo, sino más bien es de qué colores se pintaron ese día en tu vida. O sea, nos salimos de esta dinámica de la inmediatez porque el tiempo es eso, el tiempo es un recurso no renovable, no podemos darle la vuelta al reloj. Y nos ponemos en un espacio donde el tiempo no necesariamente determina las cosas, que son las emociones. Y yo creo que este pequeño ejercicio que es de tan solo unos minutos frente a todas las horas del día, de ponerle primero emociones a mi vida y luego a las emociones ponerles color, de veras que me ha traído la posibilidad de recuperar mucho de mí mismo, Claudio. Verme a veces con mucha alegría, porque la pintura puede ser ese día, la pequeña acuarela puede ser muy bonita, pero también verme que a veces no son los colores más vivos y pensar qué emociones tengo que tener en mi vida o tengo que despertar en mi vida para ponerle color a mi vida. ¿No? Porque la vida es a colores. Yo no creo que exista una dualidad entre blanco y negro, porque eso es simplista nuevamente. Y fíjate que estos dos momentos, el de la mañana y el de la tarde, pero sobre todo el que es en la tarde, de ponerle colores, porque me permite llegar al día siguiente, a mi meditación, si no con una idea muy clara, por lo menos sí con un color. Y entonces digo, bueno, voy a partir del azul, ¿no? Y de veras así arranco mi meditación. Y creo que estas cosas nos van conectando emocionalmente de otra manera. Y esto de estructurar, mira, por ejemplo, lo hacía hoy muy temprano en la mañana porque sabía que iba a tener este momento contigo. Y yo decía, bueno, ¿de qué? Al final, ¿de qué voy a hablar? Y entonces tuve la tentación de ir y agarrar un par de libros y dije, no, porque es exactamente como si agarrara el teléfono y le preguntara al bar o cualquiera de las inteligencias artificiales, dame una serie de elementos. Y dije, no, yo creo que voy a partir del color con el que amanece mi día, ¿no? Y el color con el que amaneció mi día es una combinación de azules, ¿no? Porque realmente, aunque el día esté gris, aunque esté yo vestido de gris, de veras siento que mi alma está pintada de azul mar, ¿no? Porque el mar siempre me da tranquilidad y me da paz y me da profundidad. Y yo creo que
tenemos que encontrar los mecanismos no para engañar el alma, sino para liberarlo. Y yo creo que es ahí cada quien, o sea, para mí me resulta muy difícil decir este es el camino, ¿verdad? O esta es la manera de hacer, sino yo he ido encontrando que no necesariamente el camino es único y que el camino se va modificando, pero lo que sí cada vez encuentro con más claridad es que la salvación, la transformación, la iluminación, el encontrar esta paz interior, el equilibrio, ¿no? Este balance entre el yin y el yang, como lo podemos hablar desde distintas filosofías, distintas aproximaciones religiosas, todas te piden este momento de reflexión interior. Pero también, curiosamente, todas te piden regresar a los demás. Y esto que decías tú, encontrar lo divino en lo cotidiano. Ese es el reto, encontrar lo divino hasta en la tecnología. Y de veras, no maravillarnos por un aparato, sino qué hay realmente atrás de ese aparato que nos permite encontrar lo divino. O sea, para mí no le encuentro más sentido a esta conexión que exactamente esta conexión. Exacto. No, a ver, creo que no lo podremos lograr de otra manera y creo que este es un ejercicio de la divinidad. O sea, es un teléfono directo con los otros y para los creyentes con la verdad. Y aquí estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí. Y hay que tener estos ojos de los que tú hablas para poder ver lo divino en lo cotidiano. Ese es yo creo que el mejor antídoto. Y lo dejaría como la gran conclusión de esta charla. Yo creo que tú acertaste allí, es encontrarlo, porque si reconocemos lo divino en todo, entonces lo vemos de otra manera. Así es. Y todo lo que hace se vuelve divino, ¿no? Que esa es parte de lo que yo he querido mostrar a lo largo de ya casi 30 episodios, cómo todo lo que hacemos, cómo nuestra vocación se vuelve nuestra misión. No, nuevamente, el empezar a ver todo lo que pasa, ¿no? Porque puede ser como tú decías, ¿no? A lo mejor hoy vivimos una experiencia que pinta mi alma de color morado, de amarillos, de energías y emociones hermosas, pero también cómo encuentro lo divino en esas emociones retadoras, en esos duelos, en esas crisis, en esas angustias. Ahí también está lo divino, ¿no? Hay veces que creemos que lo divino solamente son estas luces y estas chispitas de colores y que todo está hermoso. No es porque lo divino tenga que ver con la tristeza, sino que en la tristeza hay mucha energía divina, hay mucha enseñanza, hay mucha materia espiritual ahí, ¿no? La tristeza, por decir algo. Y bueno, pues un poco siempre me pasa, el tiempo se me va acabando y quisiera que regresemos al tema, ya para nuevamente ir cerrando, este tema de la falta de profundidad, ¿no? Porque por un lado hemos hablado de la falta de profundidad como una falta de conexión con nosotros mismos, como una falta de no tener el tiempo de pausar y estar con nosotros, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero por otro lado, en el aspecto espiritual y que tú decías esta sobreinformación, también lo vemos en el plano espiritual, ¿no? Vemos cursos por todos lados, vemos información por todos lados, las redes sociales están colmadas de temas pseudo espirituales o disfrazados de espiritual y hay veces que sí, ¿no? Pero también eso se vuelve una evasión, ¿no? Estar buscando y estar buscando y estar buscando y llenándome de queriéndome llenar de tanta información, pero nunca, todo esto que yo estoy trayendo de afuera, nunca lo traigo adentro y esa también es una falta de profundidad, ¿no? Una falta de reflexionar, de discernir, esto sí, esto no. Ahorita no es momento de, a lo mejor como tú decías, de leer un libro, sino más bien de buscar mi guía interior. Entonces, también en el plano espiritual estamos viendo esto, esta sobreinformación.
¿no? Y cada vez más, pues a mí siempre me dicen, bueno, ¿qué me recomiendas? Pues ve contigo, ¿no? Haz esta exploración y lo hemos oído mil veces, ¿no? La respuesta ya está dentro de ti, pero requiere eso, requiere que nos escuchemos a nosotros mismos, requiere que nosotros mismos, como lo hemos hablado en otros episodios, nosotros estemos puestos al servicio de nuestro camino espiritual, ¿no? Tú decías algo, ¿no? O sea, sí hay momentos en donde el camino se vuelve en solitario y yo creo que sí. O sea, el camino espiritual es una oportunidad de muchísima intimidad con nosotros mismos, de mucha introspección, de mucha reflexión sobre nosotros, pero ese camino puesto al servicio del otro. Y que no sucede al revés, ¿no? El camino espiritual no puede estar al servicio del otro y no a nosotros mismos, ¿no? Siempre es desde nosotros, como tú decías muy lindo, estamos tan nutridos de nosotros mismos, tan llenos de nosotros mismos, que entonces nuestro mundo se vuelve un espacio fértil, ¿no? Para darle vida a alguien más, ¿no? Para ser una fuente de inspiración. Entonces, ¿cómo ves tú esta cuestión de esta sobreexposición de información también en el plano espiritual? ¿No? Porque también, digo, por un lado también, y ya ahorita te cedo la palabra, también yo lo veo, ya hay tanto que no tenemos la capacidad de discernir, ¿no? Qué información sí es valiosa, ¿no? Y filtrarlo un poco, ¿no? Porque estamos como tan llenos de tanta información que se vuelve desinformación igual. Sí, mira, yo solo poner unos lentes, ¿no? Estos, ¿no? Para eso, ¿no? Pero para releer una frase de Antoine de Saint-Exupéry, del Principito, que es muy bella, dice: lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. O sea, yo creo que, a ver, ante las tentaciones de una falsa espiritualidad, ante las tentaciones de estos falsos guías o profetas, ¿no? Yo te diría que veamos con el corazón. O sea, no nos dejemos deslumbrar por lo que vemos a primera vista. Ese es el espíritu de este gran secreto que el zorro le da al Principito. Sino veamos desde adentro. Y yo sí creo que, a ver, yo lo platicaba un día y le decía a un buen amigo, un sacerdote, le decía, eh, es que tenemos que hacer el Padre Nuestro muchísimo más cortito, una versión ejecutiva. Y le decía, Padre Nuestro debería ser pues, una buena oración, ¿no? Yo decía, hay que rezarlo así. Padre Nuestro, líbranos de la tentación. Hasta ahí. O sea, ya todo lo demás se acabó. O sea, el tema es que todas estas falsas cosas son más que puras tentaciones. Tal cual. Y creo que cuando nos perdemos de nosotros mismos y perdemos nuestro referente social, nos hacemos de cualquier asidero espiritual. Y entonces nos equivocamos. Mira, el otro día alguien me platicaba sobre la pérdida de la dirección. Y yo le decía, todos los manuales de supervivencia, militares y de excursionistas y navegantes y pilotos, lo primero que te dicen cuando te pierdes, detente. Y cuando estés sobreinformado, pues detente y reflexiona. O sea, no, creo que la vista a veces nos engaña. Y nos engaña porque es como cuando viajas y caminas en el desierto. Y realmente cuando estás en medio de ese calor sofocante del desierto, yo sí he estado en el desierto y por eso me gusta el desierto. Cuando tú has estado en el desierto, el calor empieza a distorsionar la realidad, incluso visualmente, porque hay este fenómeno, ¿no? Entre la poca humedad que hay con la temperatura que hace que parezca que el horizonte vibra. Pero luego cuando la sed empieza a manifestarse, empezamos a ver en cualquier sombra o en cualquier arbusto un oasis, y no es cierto. Y creo que tenemos que regresar a esto de no engañarnos en el primer golpe de vista, de no confundirnos.
Y creo que está en lo mismo, es decir, así como hay muchas cosas que son superficiales, eh, creo que hay cosas que también son muy banales. Y entonces la banalidad a veces también es muy atractiva, ¿no? Es hippie chic, ¿no? No, a ver, es que vamos encontrando términos para hacerla interesante, ¿no? Y entonces el temazcal se convierte como un sauna chic, ¿no? En lugar de un viaje a abrir cuatro puertas, a estar en un espacio de oscuridad para regresar al útero o al centro de tu tierra o a tu punto de origen. Se nos olvida que para abrir estas cuatro puertas hay que resistir el silencio, la oscuridad, la soledad, el calor, la incomodidad, ¿no? Pero una vez que logras avanzar en esto, es porque el camino es verdadero, ¿no? Claro. Y la puerta o las puertas que se abren son verdaderas y te llevan a algo mejor. Y creo que cuando te presentan las cosas muy bonitas, así suelen muy profundamente espirituales, no es otra cosa más que desinformación y tentaciones. Así es. Son falsas salidas. Y creo que está en eso, en ver con el corazón y no el primer golpe de vista. Sí, aunque es cierto, me encantó el ejemplo del desierto, ¿no? Y por un lado me da mucha tristeza porque, bueno, pues cuánta gente no estamos sintiendo que estamos perdidos, ¿no? Cuánta gente hoy no sabe cuál es su norte y toma el norte de cualquier otra referencia externa, ¿no? Y una de las cosas que yo he ido aprendiendo, y sobre todo estos años, en donde nuestro exterior es cada vez más caótico, ¿no? En donde yo creo que todos hemos vivido situaciones muy retadoras, encontrar ese norte dentro de nosotros, ¿no? Porque si tú vas encontrando el norte o lo quieres encontrar afuera, el afuera es tan cambiante, el afuera es tan caótico, es tan ruidoso y estás queriendo buscar tu norte de vida allá afuera, ¿no? En donde es un norte que todo el tiempo está cambiando y que ni siquiera es un norte, ¿no? Es como dices, es un espejismo. Pero cuando el norte está dentro de nosotros, se crean esas certezas interiores que independientemente de lo que está pasando afuera, ¿no? A mí la vida me ha enseñado a navegar entre crisis con certezas internas, ¿no? Porque dices, bueno, pues afuera a lo mejor todavía las cosas no se terminan de acomodar o yo todavía tengo que seguir atravesando crisis, pero hay certezas internas de que sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando o sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. O si no sé, tengo la certeza interna de tener la conexión con lo divino y decir, pues esto es porque así tiene que ser. Y entonces lo de afuera va perdiendo peso, ¿no? Lo de afuera es el escenario en donde actuamos, en donde interactuamos, en donde compartimos, en donde damos y recibimos, pero ese norte está dentro, ¿no? Y ese norte no se mueve. Y como acabas de decir muy bien, el norte es el corazón, ¿no? Mucho de las emociones nos van a ir dando si vamos bien, ¿no? Si el vuelo va bien o ya perdimos un poco dirección. Entonces, cuando las emociones están siendo muy caóticas, volver a encontrar ese punto neutral en donde justo en otro curso daba esta explicación de cómo las águilas de repente planean, ¿no? Y están así sosteniendo el vuelo. Hay veces que hay que aprender a eso, ¿no? Sostener el vuelo a pesar de que los vientos no están a nuestro favor. Y luego, bueno, pues seguiremos el vuelo, ¿no? Entonces, Walter, yo sé que podemos seguir hablando muchísimo, pero bueno, vamos a ir cerrando. Y como sabes, en este espacio siempre hacemos unos minutitos de meditación, aprovechando lo que vamos a hablar. Entonces, te invito a ti también a que cierres tus ojos. Muy bien, y con tus ojos cerrados, date la oportunidad de acomodar tu postura, la postura que te ayude a ti a estar presente, la postura que le ayude a tu cuerpo a empezar a soltar tensión. Empiezo a ser consciente de cómo estoy respirando. Y me voy a apoyar de la respiración
Con la inhalación yendo hacia adentro, de regreso hacia mí. Y con la exhalación vaciando, liberando. Con cada inhalación, tomo la oportunidad de regresar a mí, de nutrirme, de llenarme. Y con la exhalación tomo la oportunidad de dejar ir, de ir creando espacio dentro de mí. Y de a poco voy sosteniendo para mí mismo un espacio de silencio. Y voy a sostener espacio para mí mismo, para todas las versiones de mí que hoy siguen con prisa, con ansiedad, con esas partes de mí que necesitan hacer, resolver, planear. Empiezo a ser compasivo conmigo mismo, con esas versiones de mí que en este momento estén generando dificultad para poder parar. Y voy de a poquito bajando la velocidad. Voy de a poco trayendo toda mi atención de regreso a mí. Y pongo en pausa todo lo que está afuera. Y voy trayendo mi atención al corazón. Y me voy dando la oportunidad de tomar conciencia de cómo estoy hoy, en este momento. Me doy permiso de observar cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo se siente mi corazón. Y libero la tentación de inmediatamente querer cambiar algo. Y me detengo a observar lo que mi cuerpo necesita decirme, lo que el estado de mi mente es un mensaje para mí hoy. Que las emociones, los sentimientos que tengo hoy son también un mensaje para mí. Me regalo la oportunidad de estar conmigo, de tener este momento de intimidad, de reflexión sobre mí mismo.
Todo lo que sientas, todo lo que surja en este espacio, es justo lo que necesitas mirar, reconocer. Y respiro. A través de la respiración empiezo a sentir la conexión también con el todo y con todos. Pero establezco esa conexión primero estableciéndola conmigo, conectándome profundamente primero conmigo. Me conecto con el todo. Y así me conecto con los demás. Y así cada conexión se vuelve una ganancia, no una pérdida. Porque toda la conexión que sucede desde el corazón se multiplica y se expande para ti y para los demás. Mantente ahí en ese espacio de tu corazón y pase lo que pase el día de hoy. Si te notas desconectado de ti, regresa a ese lugar de tu corazón y todo lo que vivas, vívelo desde ahí. Sin desconectarme de mi corazón desde ese espacio que es la morada del alma, empiezo de a poco a regresar a mí, a sentir el cuerpo, a sentir el entorno en el que estoy. Cuando esté bien para ti, puedes abrir tus ojos. Gracias, Clau. Pues gracias, Walter. Gracias por la amistad, gracias por lo que hemos compartido, gracias por este espacio. Y un último mensaje que quieras darnos a todos antes de cerrar. Que se dé tiempo para leer el poema de Ítaca de Constantín Cavafis. Lo voy a compartir, sí. Compárteselos si se los puedes poner como cierre, como cortinilla de cierre. Así. Es un poema muy bello y yo se los dejaría porque es un poema y es una buena brújula para el viaje de la vida. Pues gracias. Pues gracias a todos los que nos vieron en vivo, gracias a los que nos vieron después. Y como siempre lo digo, si tú sientes que esta es información que puede servir a alguien más, pues adelante. Todo esto está hecho para compartirse. Te mando un fuerte abrazo, Walter. Nos vemos. Y un fuerte abrazo a todos. Vemos. Muchas gracias. Poema Ítaca de Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los restrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.